cómo se obtiene una ley con institucionalidad equilibrada, manteniendo espacios de participación informada, donde estén los actores y donde estos pueden hacer el aporte que corresponde a la administración pesquera, evitando que la administración pesquera se concentre en la autoridad de turno. Este proyecto de ley concentra de tal manera el poder sobre el subsecretario de Pesca que yo quiero decir que los subsecretarios que sucedan al actual van a recordarlo probablemente con no mucho cariño en la discusión de esta ley. Si ustedes, señor diputado, lo aprueban tal cual, yo espero que eso sea enmendado. Porque ocurre de que los organismos de participación, como es el caso del Consejo Nacional Condiscutido, cumplen un rol de amortiguación respecto a los distintos actores, y cumplen un rol de validación también de las opiniones. Solo voy a decir en brutal: si ustedes no tienen la gente en la mesa, la van a tener en la calle. Eso le va a ocurrir a su secretario. Y por lo tanto, la supresión del Consejo Nacional es un error garrafal y algo tiene que hacer el Congreso Nacional por corregir esa falla importantísima en la cual están contentes todos, laborales, artesanales y industriales. Y, desde luego, otro tema fundamental de institucionalidad equilibrada es facilitar aún más el ingreso de nuevos actores, y en ese sentido el proyecto tiene un aspecto destacable, muy destacable. Está favoreciendo la transferibilidad de los permisos de pesca, tal como indicó en su momento el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para efecto de que ingrese el máximo de personas que tiene el perfil. Presidente, la parte final de la presentación, rápidamente observaciones al proyecto de ley presentado. Nosotros quisiéramos comenzar diciendo de que este proyecto de ley tiene tres aspectos muy destacables. Primero que nada, reconoce y prolonga el sistema de cuotas individuales como el más adecuado para el país, como dije inicialmente. Hoy día nadie discute. Es absolutamente indiscutible que es ese sistema más razonable para la administración pesquera del país. Segundo, mejora la transferibilidad de las cuotas, lo que facilita el ingreso de nuevos actores. Hubo una presentación al Tribunal de Libre Competencia, se argumentó extensamente respecto al tema, han escrito, como aquí se ha dicho, una serie de especialistas, entre comillas, en economía o en macroeconomía respecto al tema. Lo concreto es que aquí hay una sola cosa que se puede y se debe hacer para que haya el máximo de actores, si es que el negocio es atractivo para otras personas, aparte de las que están hoy día en él. Que la transferibilidad de las cuotas sea lo más expedita posible. Y en ese sentido el proyecto está en la línea absolutamente correcta. Y además, un tema destacable incluye el fraccionamiento alcanzado a la mesa pesquera, que es un acuerdo que está sometido al honor de las partes contratantes, es decir, de la CONAPACH, de la CONFEPACH, de los sindicatos y federaciones laborales y de las organizaciones empresariales que lo suscribieron a lo largo del país. Nos parece observable, como dije recién, el tema de las licitaciones. Ningún país ha licitado la pesca, salvo dos casos muy específicos, que son Rusia y Ucrania, en los cuales las licitaciones se efectuó Estonia, me corre que digamos, y en los cuales las licitaciones fracasaron, y hubo que retroceder y volver a la asignación por historia. Fracasaron por varias razones. Primero que nada, porque la presión de quienes licitan sobre quienes obtienen las cuotas de pesca es muy grande sobre la autoridad, porque hay una serie de problemas muy complejos respecto a la administración de las pesquerías y una serie de temas, pero lo concreto es que fracasaron y hubo que volver hacia atrás y volver a la historia pesquera. Las licitaciones pondrían por lo más en desventaja a Chile frente a los demás países pesqueros. Chile tiene que competir con distintos países en el mundo y tendría que, a través de las licitaciones, pagar un porcentaje de pesca que no paga Perú, por ejemplo. Perú, que es nuestro principal competidor en materia de lina pescado, y que está, por lo demás, incursionando en el tema de las conservas, etc. A Chile quedaría desventaja. Pero recordemos además que en la ley de pesca chilena existe la licitación. Existen las pesquerías en las que no hay historia, es decir, las pesquerías de incipiente, en régimen de pesquería incipiente, en régimen de pesquería de recuperación. Pesquerías en las que no hay historia. Y las licitaciones, hay 4 pesquerías que se han licitado, han demostrado que se ha concentrado la actividad en pocas manos, es decir, no han entrado nuevos actores, que los actores han presionado a la autoridad para las cuotas. Recordemos que de las pesquerías que se encuentran licitadas, 3 de ellas colapsaron. Quiero recordarle a los señores diputados que las cuotas globales anuales en las pesquerías con permiso licitadas no pasan por el Consejo Nacional de Pesca, de modo que esas pesquerías colapsaron sin culpabilidad ninguna del Consejo Nacional, dicho sea de paso, y perjudica a los pequeños y medianos actores que no pueden competir en las licitaciones. Lo han dicho por lo más por la prensa, varios destacados empresarios pequeños, algunos de los cuales están incluso en la sala, y se aplicaría a un sector que
está cada vez con un menor porcentaje de captura. En la zona centro-sur se va a licitar el 22% de la anchoveta y solamente es el industrial. Y hablando de Chile va a ocurrir lo mismo. A un sector que se está achicando se le va a licitar su porcentaje de pesca, que es minoritario. No tiene sentido. Hay un tema de justicia, de equidad, que no está comprendido en ese concepto. Después, respecto a la asignación de este cable, el que se crea un régimen de licencias transables de pesca, divisibles, transferibles, transmisibles, susceptibles de negocio jurídico, como digo, con la plena transferibilidad. Pero la creación de este régimen se plantea a cambio de una opción que se debe ejercer con los industriales en un plazo de 90 días de que entre en vigencia la ley. Queremos decir de que este plazo es exiguo. No se sabe cuál es la ley que se va a aprobar. Sabemos la ley que está entrando. La tramitación va a ser a lo mejor compleja, a lo mejor no. Es deseable, señor diputado, de que ese plazo se aumente, cosa que se pueda hacer una adecuada valoración de esa opción. Ahora, hay temas muy técnicos en los que voy a dejar anunciado, presidente, porque tengo plena conciencia del tiempo que estoy ocupando, y el proyecto no establece, por ejemplo, un tema esencial. ¿Quiénes pueden ser titulares de las licencias transferibles de pesca y los permisos extraordinarios de pesca y licitaciones? En el borrador del proyecto de ley decía, en la página 3 o 4 decía, este artículo está en redacción y será entregado posteriormente. No aparece en el texto. Va a quedar sujeto a una discusión en el Congreso. Es posible que liciten las factorías extranjeras, es posible que liciten los chinos, por ejemplo, que se dice que tienen algún entendimiento en Chile, los mismos peruanos que están pescando en forma importante en el límite del norte de Chile, etc. Es un tema que no se ha resuelto. Las LTP, las licencias transferibles de pesca, no consideran temas de detalle, como por ejemplo las áreas de pesca, las artes de pesca, las especies asociadas, como se está denominando hoy día, a la fauna acompañante, que no están sujetas al límite máximo de captura, entre otros. Hay temas técnicos. Esto solo da para 15 o 20 minutos, lo he pronunciado como punto. Ahora, es destacable que se reconozca la historia pesquera a lo menos un 85% de su coeficiente de participación original. La verdad es que se reconoce en un 100%, pero se establece que la licitación podrá disminuir hasta en un 15% el coeficiente de participación original a los titulares de la licencia transferida de pesca clase A. Voy a referirme a un punto que un honorable diputado que está en la sala preguntó delante. Los permisos de pesca, quienes tienen permiso de pesca no tienen propiedad sobre la pesca. No tienen propiedad sobre la pesca, pero tienen propiedad sobre un bien incorporable, como es el permiso de pesca. Y el permiso de pesca habilita a quien lo tiene para pescar un porcentaje determinado de la masa total de la cuota global que se ha establecido. Por la vía de la licitación, lo que se está haciendo, escúcheme la imagen, es vaciar de contenido a una parte de ese permiso. Es como que el día de mañana se licitara una parte de los derechos de agua. A quien, como se puso de ejemplo aquí, ha estado regando un determinado huerto o una determinada viña. Y usted, mire, le va a sacar un porcentaje de esto. Mire, que resulta que yo tengo una inversión efectuada y me voy a quedar con un 15% menos de esta inversión que no es menor, y tengo un número de puestos de trabajo que depende de esto. Sí, señor, pues mire, lo vamos a hacer por ley. Cuando se dice que deben ser indemnizados los actores por ese vaciamiento de su contenido, no se puede decir una cosa que sea una brutalidad en el sentido de ser un error, o una brutalidad en el sentido de ser brutal. Se está diciendo una cosa que jurídicamente tiene todo sentido. Y ese es un elemento que yo pido al honorable diputado que lo considere. Respecto al tema ambiental, estamos completamente de acuerdo en que el tema de la conservación debe ser esencial. Solamente queremos decir que hay una serie de conceptos que se introducen en la ley que son muy relevantes, pero que hay que mirarlos con particular cuidado. Los conceptos de principio precautorio, enfoque ecosistémico, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pedimos al Congreso que los mire con atención y que traiga a los especialistas que nos digan la consecuencia de esto, estando de acuerdo en que la conservación es el tema esencial, porque como se dijo inicialmente, sin conservación no hay especie, sin pesca no hay industria. Solamente queremos decir de que la amplitud de estos principios debe llevar a una administración criteriosa y debe llevar a un concepto que tenga el siguiente recuerdo. Chile va a llevar al extremo el principio precautorio, el enfoque ecosistémico, etc. Mientras, por ejemplo, los países que están en la negociación de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur no los aplican. Perú y Ecuador han sobrepasado ampliamente la cuota que le correspondía este año. Vamos a nosotros seguir disminuyendo nuestras cuotas mientras de ellos capturaron. China y Rusia y Perú se fabricaron una historia falsa en la ORP. Entre paréntesis, señor presidente,
perdóneme que yo quiero pedirle encarecidamente que no dejen de hacer en esta comisión, la audiencia para discutir el tema de la ratificación de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, que entró por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, pasó rápidamente y resulta que es un error descomunal, cosa que esperamos probar en su momento. Pero este es un tema no menor, es decir, cuidado, medio ambiente, fundamental, el cuidado de los recursos, fundamental, pero hagámoslo en consonancia y sin que seamos nosotros en este tema más papistas que el Papa. Fíjese que Chile llegó a capturar 4 millones de toneladas de jurel entre el 94 y el 96. Cuando vino la primera muestra de debilidad del jurel entre el 96 y el 2000, Chile redujo sus capturas y estableció una cuota global de 1.500.000 toneladas en la década entre el 2000 y el 2011, o el 2009 o 2010. Y sin embargo, los barcos de factoría fueron creciendo afuera. Hubo negociaciones bilaterales entre el 2004 y el 2006 con China. No se oye nada, no hubo ningún interés de reducir los barcos de factoría. La negociación de los RP está en lo que estamos. Es decir, a nadie puede decirle a Chile que no ha cuidado los recursos y nadie puede decir que ni la industria ni los artesanales no han sido cuidadosos en ese tema. Presidente, tributación, no voy a referirme extensamente al tema saludido racial, solamente quiero decir lo siguiente. Pareciera razonado que las reglas para la pesca sean similares a las de otros recursos naturales como la minería, etc. La minería paga un royalty de acuerdo a utilidades operacionales. Aquí se está estableciendo un royalty, que es la forma que se está llamando el impuesto específico, de una manera que es absolutamente rígida y usando además un valor de sanción multiplicado por un índice estimado por la FAO que no guarda ninguna relación con los valores de las especies en Chile. Este es un tema técnico, esperamos entregar los antecedentes posteriormente, llamamos la atención sobre este punto. No hay ninguna razón por la cual, respecto a estos recursos naturales, hay un tratamiento que sea distinto a la de otros recursos naturales, que conste que estos se supone que son renovables si los administramos por relacionados legal. Finalmente, institucionalidad pesquera. Se ha perdido, señor presidente, el equilibrio entre las decisiones pesqueras que se centralizan en el subsecretario y la carencia del organismo de equilibrio. Yo no voy a entrar ni voy a leer esta numeración porque ya he ocupado suficientemente la palabra. Solamente voy a decir, por ejemplo, que en el caso de la letra B hay una serie de facultades que se está entregando a la autoridad en la incorporación de vedas extractivas por área, en las moratorias, que significa una paralización total de la actividad por más de un año, establecimiento de porcentaje de especies como forma acompañante, etcétera, etcétera, que quedan entregadas a la autoridad sin ningún contrapeso. Por ejemplo, en la letra E de esta lámina, en la modificación de las áreas de las unidades de pesquería declaradas en plena explotación, se suprime la promoción de los consejos. Este es un tema que tiene consecuencias patrimoniales de la mayor relevancia de las prospectos. Dejo anunciado este tema, que es un tema que también requiere una mirada fina. Y respecto a la institucionalidad pesquera y en relación con el tema científico y el tema de la conservación, que es fundamental, es relevante la creación de un panel de expertos que se aspira a que tenga una alta calidad